Estoy asustado, estoy en medio de esta oscuridad, pero no estoy solo, mis amigos, mis Pokémon y personas que no conozco me acompañan en esta oscuridad. No entiendo, por qué nos tenía que pasar esto, nosotros solo éramos personas persiguiendo nuestros sueños, pero por culpa de ese Pokémon estamos aquí, para siempre. Todavía recuerdo cuando comencé mi viaje como entrenador Pokémon, cuando tenía esperanza y sueños. Mi viaje comenzó en Johto, en Pueblo Primavera, ahí en un laboratorio recibí mi primer Pokémon, un Cyndaquil. Estaba tan contento, podría empezar mi viaje para ser campeón de Johto. Y así lo hice, logré ser el campeón de Johto junto a mi Cyndaquil que ya había evolucionado en Typhlosion y otros Pokémon que son especiales para mí, son mis amigos y siempre lo serán. Cuando fui coronado como campeón volví a casa con mi madre, la cual estaba muy feliz por mi victoria, pero yo pensaba en qué podría hacer ahora. Estuve 2 semanas en casa, hasta que decidí en ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Así que pensé en irme a otra región, y la que primero se me pasó por la cabeza es Kanto. Una gran región repleta de leyendas de Pokémon, lo cual me hizo dar más ganas de ir allí, pero lo que no sabía es lo que me pasaría. Me despedí de mi madre y junto a Typhlosion y mis otros Pokémon fuimos a un barco hacia la región de Kanto. Después del viaje en barco, finalmente llegué a Kanto, me extraño ser el único que bajo en Kanto pero no le di importancia, yo solo pensé en ir al primer gimnasio que vea para retar al líder y seguir hasta conseguir las 8 medallas para ir a la Liga Pokémon. Algo que me extrañó mucho es que no veía ninguna persona por el camino a Ciudad Plateada pero no le di importancia. Al llegar al gimnasio de Ciudad Plateada no estaba el líder de gimnasio, ni siquiera había ninguna persona en la ciudad. Estaba muy extrañado y decidí irme al siguiente gimnasio pero era lo mismo, nada. Así seguí yendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo sin ninguna persona. Pero, al llegar a Pueblo Lavanda no sé por qué pero me dirigí a la torre Pokémon junto a Typhlosion. Entré en la torre y fui al tercer piso donde encontré el cadáver de un Marowak en descomposición, en ese momento salí de la torre corriendo junto a mi amigo. No sabía qué hacer hasta que recordé que en Pueblo Paleta estaba el profesor Oak, pensé que él podría saber qué estaba pasando, así que metí a mi amigo en su Pokéball y saqué a mi Pidgeot y le ordené usar vuelo hasta Pueblo Paleta. Al llegar en el pueblo y, como en las ciudades y en los pueblos anteriores, no vi a nadie. Me dirigí al laboratorio a ver si el profesor estaba pero no había nadie, lo único que vi fue una Pokéball. La cogí y de ella salió un Bulbasur, parecía que se alegraba de verme así que decidí que viniera conmigo. Al salir del laboratorio escuché un grito muy fuerte, y me dirigí al lugar en donde se originó. Al llegar vi a un Pokémon, uno bastante raro que nunca había visto, se veía que era de tipo fantasma y junto a él un anciano estaba luchando con él. Quise ayudarle pero antes de reaccionar el Pokémon fantasma y el anciano fueron rodeados de una niebla oscura y lo único que escuché fue el grito del anciano. La niebla se disipó y el anciano había desaparecido, el Pokémon se giró hacia mí, me estaba mirando a los ojos y poco a poco se acercaba a mí. No podía reaccionar y el Pokémon fantasma se acercaba más y más, hasta que de repente el Bulbasaur se puso delante de mí intentando protegerme, yo no entendía por qué me protegía si nos acabábamos de conocer. El Bulbasaur estaba temblando y el Pokémon se acercaba hasta que le dije a Bulbasaur que no tenga miedo que yo estaba junto a él. Entonces el Bulbasaur usó hoja afilada, pero las hojas lo traspasaban, entonces empezó a rodearme una niebla negra y no podía moverme hasta que Bulbasaur usó látigo cepa a mí y me sacó de la niebla. En ese momento sabía que había dado su vida por mí y saqué a mi Pidgeot y volé para huir. Pero el Pokémon fantasma no paraba de perseguirnos y logró usar la niebla con Pidgeot, lo cual tuve que saltar y oí el grito de mi Pokémon. Estaba cayendo, pensaba que era mi fin hasta que de mi cinturón salió Meclobat el cual me sujetó y batió sus alas velozmente hasta que logró hacerme aterrizar, pero antes de siquiera darle las gracias el Pokémon lo atrapó con la niebla y no pude ayudarle, lo único que pensé es en correr como un cobarde. No me di cuenta hasta que paré y vi que estaba en Pueblo Lavanda. El Pokémon empezó a seguirme otra vez y no tuve más remedio que ir a la torre Pokémon. Llegué al tercer piso y vi a un Haunter y un Gastly comerse los restos de Marowak. De repente, el Pokémon fantasma apareció, yo no podía escapar y corrí, pero me tropecé y mientras se acercaba a mí me di cuenta que en una de las tumbas de los Pokémon estaba un Silphescope y saqué a Typhlosion y usé el Silphescope lo cual hizo que vea algo muy aterrador, era la mitad del cuerpo de un Haunter y la mitad de un niño, estaba aterrado, pero estaba decidido en acabar con esto y mandé a Typhlosion a usar lanzallamas y así lo hizo. El Pokémon se retorcía de dolor y pensaba que se había acabado, pero el Pokémon sacó la niebla oscura y no podía moverme, y yo y mi amigo fuimos consumidos por él.
Al despertar estaba en una oscuridad completa, logré acabar con el Pokémon a costa de mi alma y de mi ser. Ahora nosotros vagamos por la torre Pokémon, quizá no nos puedan ver, y nosotros no les veamos, pero estamos ahí. Porque somos, dos.